30 de abril de 1945. Berlín. El aire es espeso. No solo por el humo que flota sobre la ciudad, sino por el peso de un final que se acerca. Bajo tierra, detrás de muros de concreto, el tiempo parece detenido. Un reloj marca las últimas horas de un hombre que durante más de una década moldeó el destino de Europa. Nadie afuera puede verlo, pero todos sienten que algo irreversible está a punto de ocurrir. Lo que durante años pareció indestructible ahora se reduce a silencio, a pasillos estrechos, a decisiones tomadas en voz baja. Aquí comienza el final de Adolf Hitler. Durante años, su figura fue omnipresente. Discursos multitudinarios. Banderas ondeando. Multitudes que coreaban su nombre. Para muchos, parecía más un símbolo que un ser humano. Un líder que hablaba de 1000 años de futuro. Un hombre que prometía orden donde había caos, orgullo donde había humillación. Pero incluso los símbolos envejecen. Incluso los mitos se agrietan. Y cuando lo hacen, la caída suele ser más silenciosa de lo que cualquiera imagina. Para entender su muerte, hay que retroceder. No al final de la guerra, sino al inicio de su ascenso. A la Alemania derrotada tras la Primera Guerra Mundial. A un país fracturado, con una economía colapsada y una identidad de vida. En ese vacío emergió Hitler, un orador obsesivo, convencido de que el destino le había asignado una misión. Al principio fue subestimado. Ridiculizado por sus gestos exagerados y su retórica incendiaria. Pero esa subestimación sería uno de los grandes errores de su tiempo. A lo largo de los años 30, su poder creció. Paso a paso. Decreto tras decreto. Promesa tras promesa. Cada victoria reforzaba la idea de que era intocable. Cada aplauso alimentaba su convicción de inevitabilidad. Y mientras el mundo observaba con cautela, él consolidaba un sistema que giraba en torno a su voluntad. Para muchos de sus seguidores, Hitler no podía fracasar. Para sus enemigos, no podía ser derrotado fácilmente. Esa percepción lo acompañó hasta el final. Pero la guerra lo cambió todo. Lo que comenzó como una serie de avances rápidos se transformó en un desgaste constante. Decisiones estratégicas cuestionables. Confianza excesiva. Negación de la realidad. A medida que los frentes se cerraban y los recursos escaseaban, el hombre que hablaba durante horas a multitudes ahora pasaba días encerrado, aislado, rodeado solo por un círculo cada vez más reducido. Aquí ocurre el primer gran contraste. El líder que prometía claridad se sumergía en la confusión. El símbolo de control perdía el dominio de los hechos. Informes negativos eran ignorados. Noticias incómodas, descartadas. Hitler no solo luchaba contra enemigos externos, sino contra la idea misma de que podía perder. Esa negación sería decisiva en su final. A comienzos de 1945, Berlín ya no era la capital triunfante de años anteriores. Era una ciudad exhausta. Calles dañadas. Edificios vacíos. Un silencio interrumpido solo por la sensación de espera. Bajo la Cancillería del Reich, el búnker se convirtió en el último refugio. Un espacio diseñado para resistir, pero no para vivir. Techos bajos. Iluminación artificial. El mundo exterior reducido a mapas y rumores. Dentro de ese búnker, el tiempo adquirió otra textura. Días que parecían semanas. Noches interminables. Hitler, visiblemente deteriorado, se aferraba a rituales mínimos. Reuniones breves. Órdenes que ya no podían cumplirse. El contraste entre su imagen pública pasada y su estado presente era imposible de ignorar. El hombre que había desafiado a naciones enteras ahora dependía de informes fragmentados y esperanzas cada vez más abstractas. Alrededor de él, las personas también cambiaban. Algunos permanecían por lealtad. Otros por miedo. Otros simplemente porque no sabían a dónde ir. Cada rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y anticipación. Todos sabían que el final estaba cerca, aunque nadie lo nombrara directamente. El silencio se volvió un lenguaje compartido. Y entonces, una revelación. Hitler ya no hablaba de victoria. Hablaba de legado. De historia. De cómo sería recordado. Ese cambio de enfoque marcó un punto de no retorno. Ya no se trataba de ganar, sino de controlar el significado del final.
de decidir cómo terminaría su propia narrativa. En su mente, la derrota militar podía transformarse en una especie de acto final simbólico. El 29 de abril, mientras la ciudad se desmoronaba, Hitler tomó decisiones personales que contrastaban brutalmente con el caos exterior. Firmó documentos. Dictó un testamento político. Ajustó detalles que, en otro contexto, habrían parecido triviales. Pero aquí, en este encierro, cada gesto tenía un peso desproporcionado. Era un intento desesperado de imponer orden en un mundo que ya no respondía. En esas horas finales, quienes lo rodeaban observaron a un hombre distinto al que habían seguido durante años. Más silencioso. Más rígido. A ratos ausente. A ratos sorprendentemente meticuloso. La tensión no provenía de explosiones ni de enfrentamientos visibles, sino de la espera. De saber que algo definitivo ocurriría, sin saber exactamente cuándo. El 30 de abril por la mañana, Berlín despertó sin saber que ese día quedaría grabado en la historia. En el búnker, el ambiente era aún más denso. Los informes confirmaban lo inevitable. Las opciones se habían reducido a una sola. Para Hitler, la idea de ser capturado o exhibido era inconcebible. No encajaba en la historia que había construido sobre sí mismo. Aquí se produce el segundo gran contraste. Durante años, había exigido sacrificio absoluto a millones. Ahora enfrentaba su propio límite. Su muerte no fue un acto público, ni heroico, ni grandilocuente. Fue privada. Contenida. Envuelta en un silencio casi clínico. Un final que desmentía la teatralidad que había definido gran parte de su vida política. Cuando la noticia comenzó a circular, primero de forma fragmentaria, muchos no la creyeron. Había demasiados rumores, demasiadas versiones. Algunos pensaron que era otra estrategia. Otros, que era imposible. La figura había sido tan amplificada que su desaparición parecía irreal. ¿Cómo podía terminar así algo que había dominado titulares, discursos y temores durante tanto tiempo? Con el paso de las horas y los días, la confirmación llegó. Y con ella, una sensación extraña. No fue un momento de celebración inmediata ni de alivio total. Fue, para muchos, un vacío. Un silencio después de años de ruido constante. La muerte de Hitler no significó el fin inmediato del sufrimiento, pero sí marcó el colapso definitivo de una narrativa. Aquí emerge otra revelación. Su muerte no fue solo el final de un individuo, sino el colapso de un sistema construido alrededor de su figura. Sin él, la estructura perdió coherencia. Las órdenes dejaron de tener sentido. La idea de inevitabilidad se evaporó. El mito se deshizo, revelando la fragilidad que siempre había estado debajo. Con el tiempo, historiadores, investigadores y testigos reconstruyeron esos últimos días. Cada detalle fue analizado. Cada testimonio comparado. No por morbo, sino por necesidad. Comprender cómo terminó Hitler era una forma de entender cómo había comenzado todo. Cómo un individuo pudo concentrar tanto poder. Y cómo ese poder, al final, no pudo salvarlo de su propio aislamiento. La narrativa cambió. De un líder omnipotente a un hombre acorralado. De discursos interminables a habitaciones silenciosas. De multitudes a pasillos vacíos. Ese contraste es esencial para entender el impacto duradero de su muerte. No solo cerró un capítulo histórico, sino que desmontó la ilusión de invulnerabilidad que había rodeado al régimen. Décadas después, la escena inicial sigue siendo estudiada. El búnker. El reloj. El silencio. No como un acto de glorificación, sino como advertencia. La muerte de Hitler se convirtió en un símbolo de cómo el poder absoluto, desconectado de la realidad, termina implosionando. No con estruendo, sino con un final casi anticlimático. 30 de abril de 1945. Berlín. El aire es espeso. No solo por el humo que flota sobre la ciudad, sino por el peso de un final que se acerca. Bajo tierra, detrás de muros de concreto, el tiempo parece detenido. Un reloj marca las últimas horas de un hombre que durante más de una década moldeó el destino de Europa. Nadie afuera puede verlo, pero todos sienten que algo irreversible está a punto de ocurrir.
Lo que durante años pareció indestructible ahora se reduce a silencio, a pasillos estrechos, a decisiones tomadas en voz baja. Aquí comienza el final de Adolf Hitler. Durante años, su figura fue omnipresente. Discursos multitudinarios. Banderas ondeando. Multitudes que coreaban su nombre. Para muchos, parecía más un símbolo que un ser humano. Un líder que hablaba de 1000 años de futuro. Un hombre que prometía orden donde había caos, orgullo donde había humillación. Pero incluso los símbolos envejecen. Incluso los mitos se agrietan. Y cuando lo hacen, la caída suele ser más silenciosa de lo que cualquiera imagina. Para entender su muerte, hay que retroceder. No al final de la guerra, sino al inicio de su ascenso. A la Alemania derrotada tras la Primera Guerra Mundial. A un país fracturado, con una economía colapsada y una identidad herida. En ese vacío emergió Hitler, un orador obsesivo, convencido de que el destino le había asignado una misión. Al principio fue subestimado. Ridiculizado por sus gestos exagerados y su retórica incendiaria. Pero esa subestimación sería uno de los grandes errores de su tiempo. A lo largo de los años 30, su poder creció. Paso a paso. Decreto tras decreto. Promesa tras promesa. Cada victoria reforzaba la idea de que era intocable. Cada aplauso alimentaba su convicción de inevitabilidad. Y mientras el mundo observaba con cautela, él consolidaba un sistema que giraba en torno a su voluntad. Para muchos de sus seguidores, Hitler no podía fracasar. Para sus enemigos, no podía ser derrotado fácilmente. Esa percepción lo acompañó hasta el final. Pero la guerra lo cambió todo. Lo que comenzó como una serie de avances rápidos se transformó en un desgaste constante. Decisiones estratégicas cuestionables. Confianza excesiva. Negación de la realidad. A medida que los frentes se cerraban y los recursos escaseaban, el hombre que hablaba durante horas a multitudes ahora pasaba días encerrado, aislado, rodeado solo por un círculo cada vez más reducido. Aquí ocurre el primer gran contraste. El líder que prometía claridad se sumergía en la confusión. El símbolo de control perdía el dominio de los hechos. Informes negativos eran ignorados. Noticias incómodas, descartadas. Hitler no solo luchaba contra enemigos externos, sino contra la idea misma de que podía perder. Esa negación sería decisiva en su final. A comienzos de 1945, Berlín ya no era la capital triunfante de años anteriores. Era una ciudad exhausta. Calles dañadas. Edificios vacíos. Un silencio interrumpido solo por la sensación de espera. Bajo la Cancillería del Reich, el búnker se convirtió en el último refugio. Un espacio diseñado para resistir, pero no para vivir. Techos bajos. Iluminación artificial. El mundo exterior reducido a mapas y rumores. Dentro de ese búnker, el tiempo adquirió otra textura. Días que parecían semanas. Noches interminables. Hitler, visiblemente deteriorado, se aferraba a rituales mínimos. Reuniones breves. Órdenes que ya no podían cumplirse. El contraste entre su imagen pública pasada y su estado presente era imposible de ignorar. El hombre que había desafiado a naciones enteras ahora dependía de informes fragmentados y esperanzas cada vez más abstractas. Alrededor de él, las personas también cambiaban. Algunos permanecían por lealtad. Otros por miedo. Otros simplemente porque no sabían a dónde ir. Cada rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y anticipación. Todos sabían que el final estaba cerca, aunque nadie lo nombrara directamente. El silencio se volvió un lenguaje compartido.